Bueno, vamos a ver algo en el libro de Romanos. Romanos, ustedes saben que es un libro que habla mucho de la doctrina, ¿no? ¿Qué es la doctrina? Es la doctrina, la sana doctrina, como así lo menciona Pablo, ¿no? Pablo nos dice en Timoteo, dice, instad en la palabra a tiempo y destiempo, en todo momento, exhortando, también reprendiendo, ¿no? Y tener la sana doctrina. Pablo dejó plasmado en Romanos todo lo que es doctrinal, todo lo que es esa sana doctrina en la cual nosotros debemos aferrarnos en la palabra y debemos entenderla. Es muy importante porque muchas veces cuando decimos hay una doctrina de tal, está esta doctrina, está la otra doctrina, empezamos a mezclar un montón de doctrinas, pero la Biblia, el libro de Romanos nos habla perfectamente qué es lo que realmente nosotros tenemos que obrar como hijos de Dios, ¿no es cierto? Yo los invito a abrir entonces en Romanos, muy conocido. No vamos a entrar en la primera parte que ya hemos hablado y hemos conocido, pero vamos a profundizar un poquito más. Dice Romanos 8:28. Cuando lo tienen me dicen amén. Amén. ¿Cómo andamos con las Biblias? Amén, acá tenés. ¿A una? ¿Hay una sola? Yo acá les presto una si quieren, ¿eh? Tengo una acá. ¿Eh? Bueno, hay que tratar de conseguir la Biblia. Bueno, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dale un aplauso a esta palabra. Dale un fuerte aplauso porque estamos frente, primero que estamos hablando de la victoria de la iglesia, ¿no? De aquellos que están en Cristo Jesús, más allá que dice la palabra, nos cuentan como ovejas de matadero, porque es real. Hoy el mundo, sería fantástico ver una cancha de fútbol llena de cristianos, ¿no? O una manifestación en la 9 de julio llena de cristianos, ¿no es cierto? Como pasa en el mundo secular, ¿no? Porque no es así. Yo a veces voy con la pastora y nos cruzamos cuando están yendo para la cancha. Le digo, pastora, mira si así viniera a la iglesia la gente, ¿no? Qué hermoso sería, ¿no? Pero claro, el problema es que estamos ante un mundo donde no está considerando al Señor.
Sabemos que para nosotros Jesucristo es el centro de nosotros, el centro de nuestra vida. Nosotros lo sabemos, nosotros somos capaces de entender, porque si estamos sentados en cada silla, somos capaces de entender quién es Cristo para nuestra vida. Pero muchos, millones y millones y millones no lo saben. Como dijimos el otro día, pasan por la puerta ancha. Quizás conocen a Cristo o a Dios en una sola dimensión, como hablábamos el jueves. Lo conocen solamente linealmente. Un hombre que vino, que se hizo llamar Hijo de Dios, que lo crucificaron, fue muerto, sepultado y resucitó. Y nada más, pero no conocemos la profundidad. No conocemos las dimensiones en las que Dios quiere que nosotros conozcamos a su Hijo. Es importante que podamos saber de que quizás en cada iglesia sea un remanente que está pensando en estas cosas, que son prepararnos para las cosas eternas. Fíjense, siempre hablamos, ¿no? En el primer versículo, ¿no? En el 28 decimos, sabemos que en los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense que siempre decimos, claro, pero muchas veces todas las cosas nos ayudan a bien, no consideramos a Dios, porque dice a los que aman a Dios, no a los que lo aborrecen, porque Dios es muy aborrecido en este siglo, es muy aborrecido. Es tremendo, y por eso nosotros somos perseguidos también, como dice la palabra. Entonces dice, todas las cosas les ayudarán a bien. Y fíjense lo que dice después. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que estamos hoy aquí presentes. Aquellos que tienen el interés en Cristo. Aquellos que quieren llenarse de Cristo. Esos son los llamados. Los predestinados, ¿no? Fíjense, sigue diciendo la palabra. Bueno, hoy está todo en contra. Que si la Biblia nos habla de que todo es para bien, o sea, primero amar a Dios, ¿no es cierto? Y los que son llamados, o sea, es constituir la iglesia siguiendo a Cristo ahora que es el primogénito. Cuando Dios manda a su Hijo, manda al unigénito, ¿no? Es así, es el unigénito, es el único, ¿no? Cuando Cristo va a la cruz y es glorificado, es el primer primogénito. E incluso la Biblia lo habla como hermanos, los que siguen hermanos de Cristo, ¿no? Porque ya tenemos el Padre. Cristo es nuestro hermano mayor, es el que gobierna la iglesia. Amén. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó, ¿no? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre todos nosotros. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Hermano, nadie te puede venir a juzgar cuando vos sos un hijo de Dios. Nadie puede señalarte con el dedo qué es lo que hiciste en tu vida pasada. Nadie. Tenemos que entender eso. A veces te viene el enemigo con personas que te quieren acusar de lo que fuiste en el pasado. Pero Dios nos justificó. Dios nos dio a su Hijo para que Él haga el trabajo que cada uno de nosotros tendríamos que haberlo hecho. Pero sin embargo, mandó a su Hijo. Y lógico, dice, dice, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué debemos hacer para seguir al primogénito? La palabra lo está diciendo, medio escondido, pero lo está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que levantar en nuestras vidas? La imagen. La imagen, fuimos hechos a imagen y semejanza. El pecado hizo que la imagen cayera del hombre. Ahora necesitamos volver a recuperar la imagen. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nos formamos, cuando hablamos de Dios, cuando predicamos, cuando instamos a tiempo y destiempo la palabra? De esa manera estamos, de alguna manera, levantando la imagen. ¿Cómo levantamos la imagen? Empezar a caminar en santidad, ponernos en orden. Esa es la otra manera de poder levantar la imagen. Porque a veces creemos que sí, no, vengo todos los días al culto, diezmo, ofrendo, canto, vengo a barrer. Eso no es suficiente.
Lo que es suficiente es saber que la palabra de Dios está viva y que nosotros debemos absorberla como una esponja, hermano, para poder aprender, para poder ir por el camino seguro. Más allá que nos cueste, más allá que la puerta sea angosta, como dice la palabra, ¿no? Pero aunque nos cueste, nosotros tenemos que ir hacia Cristo. Aunque haya millones que van en contramano, millones de personas que vienen en contramano a nosotros, tenemos que superar eso. Tenemos que caminar con Cristo. Más allá que muchos te digan, ¿qué haces, loco? ¿Te vas a esa iglesia? ¿Que vas a tocar la pandereta? ¿Vas con el librito abajo del brazo? ¿Cuántos pueden burlarse de los hijos de Dios? Muchos, muchísimos. Pero fíjate que dice la palabra, ¿no? Nosotros, bueno, decíamos, tenemos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que la imagen de Dios es su Hijo. ¿Entendemos? Y nosotros tenemos que lograr esa imagen, la imagen de Jesús. Tenemos que caminar en santidad, tenemos que vivir una vida como verdaderos cristianos, como dice el Salmo 1. El Salmo 1 describe cómo debe ser un cristiano, qué es lo próspero que va a recibir un cristiano, ¿no? Como dicen, vas a estar plantados en un lugar donde va a pasar el agua, donde no te va a faltar el agua, donde vas a crecer frondosamente, ¿no? Algo así, según mi versión. Pero eso es lo que nos habla el Salmo. Si ustedes leen el Salmo 1, se van a dar cuenta que está hablando de los cristianos, de cómo nosotros debemos comportarnos delante de nuestro Padre. Y después, bueno, habla de los predestinados que, bueno, justificó a estos también glorificó. Fíjense que hay una cadena acá, ¿no? Ya hemos sido justificados, ¿no? Nosotros creemos que somos justificados, creemos ya tener la salvación. Porque justamente que nada nos pueda separar del amor de Dios. Habla de la salvación. Pero lógicamente hay muchas personas que pueden haber venido 20 años a la iglesia y no tienen el Espíritu Santo. Que solamente vino a la iglesia para luchar con sus problemas, para ver si la iglesia es una especie de lotería y puedo salir del problema que tengo. Y no es así. Nosotros debemos la iglesia no es una lotería, decir vamos allá porque ahí nos van. El Señor nos va a sacar todos los males que tenemos, los males económicos, los males, las peleas en casa. Y no es así, hermano. No pasa por ahí la cosa. La cosa es internarse dentro de la cruz, ir a conocer las profundidades, la altura, ¿no? Eso nos está diciendo el Señor. Entonces dice, en el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí nos está hablando que hay una victoria. Repito, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá? Si nosotros estamos empapados de Cristo, ¿quién va a poder? Sí, va a haber muchas cosas en el camino que nos quieren perjudicar, ¿no? Y debemos entender que también esta palabra nos habla que hemos sido llamados para un propósito. Primero, el propósito eterno en Cristo Jesús, como dice Efesios. Hemos sido llamados para un propósito. El propósito eterno es la relación de un padre y un hijo que va a la iglesia y que el padre le da toda la potestad. Ese es el propósito eterno. Que todo volverá a ser como Dios lo quiso al principio. La maldad será destituida de este mundo. Hoy sabemos que hay cielo y infierno, ¿no? En una época antes de Cristo estaban los dos juntos. Cristo baja, arrebata la llave de Hades y se lleva a todos los creyentes desde Adán hasta la cruz. Y ya digamos, aquellos que descansan están en el cielo. Pero aquellos que se dedicaron a matar a los espíritus encarcelados, dice que Cristo va a aplicar a los espíritus encarcelados. Ellos todavía están en un lugar en la tierra espiritual, en la cual, en el momento cuando el Señor pise la tierra, no cuando venga el arrebatamiento, cuando el Señor pise la tierra, ponga sus pies en el monte de Sión, ahí será cuando toda la maldad va a tener que ser erradicada. Encarcelará al diablo por mil años y después vendrá el juicio final.
Y ahí no va a estar ya más el infierno en la tierra. Dios buscará un lugar. Quién sabe, en el espacio, ¿dónde? ¿No? No se sabe. Eso solo Dios lo sabe. Pero que la maldad va a salir de la tierra, va a salir. Porque nunca va a prosperar la maldad. La maldad prospera en estos tiempos, en el tiempo que nosotros vivimos, ¿no? Nos vivimos cruzando con maldades, vivimos caminando por la calle con un montón de cosas que hasta a veces nos pone mal a cada uno de nosotros, siendo hijos de Dios, ¿no? O sea, necesitamos en estos tiempos, hermanos, tener mucha mansedumbre, tener mucha seguridad de con quién vamos caminando. Y la mansedumbre es que si a vos te dicen algo y bueno, que Dios te bendiga, tenés que responderle. No, porque si nos ponemos a pelear, si realmente nos ponemos a pelear con el prójimo, aunque no sea un hijo de Dios, o que no esté, digamos, ya no haya aceptado a Cristo, estamos mal si nosotros respondemos de la misma manera. Dice la palabra, no ponemos mal con mal. Amén. Cuando nos hacen mal, paguemos con bien. Amén. ¿Eh? Como le decíamos con los versículos pasados, dice, somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, el hombre debe reconstruir la imagen perdida en el huerto del Edén. Pasa de ser, bueno, y acá es lo que yo había dicho recién, que el Señor pasa de ser del unigénito al primogénito. Y ahora, ¿qué le siguen los demás? Los que se van de este mundo en Cristo Jesús, los que sean arrebatados el día del arrebatamiento, los que sean resucitados, ¿no es cierto? Aquellos que duermen, la palabra dormir no significa que están en un estado latente, que están en un estado esperando o de sueño. No, hay conciencia. La palabra dice bien que descansa de sus obras en la tierra. Las personas que hoy están en la presencia del Señor, la palabra dice que descansan de las obras. Amén. Dice en el 32, retomamos un poquito, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dio lo mejor por nosotros, ¿cómo no nos va a dar el Señor todo lo que nos prometió? Si nos ponemos a pensar que el Señor no va a hacer esto, entonces quiere decir que ahí estamos muertos de otra manera, hermano. Pero las promesas de Dios se cumplen, ¿no? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, como decíamos recién. ¿Quién es el que condenará? Cristo no vino a condenar, vino a hacer salvación en la tierra, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿En qué es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué maravilla, ¿no? Y acá fíjense en esta frase, muy importante. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Qué quiere decir? ¿Quién fue el condenado? Cristo. Ahí es donde nosotros teníamos que haber sido condenados por ser tan malvados, digamos, no ser obedientes a Dios, pero sin embargo Él tomó el lugar nuestro, de cada uno de nosotros. Fíjense que clara es la palabra. Y después cambian estas palabras con doctrinas que no tienen nada que ver. Por eso Pablo hizo este libro, para que nosotros no tengamos confusión de lo que habla el Señor a través del Espíritu Santo, a través de lo que le reveló a Pablo, ¿no es cierto? Incluso está mandando una carta donde el cristianismo era lo más duro que había, donde la persecución era peor. En Roma la persecución era terrible. Hasta el año 300, la persecución de los cristianos era terrible. Los llevaban al circo romano, los ponían como antorchas prendido fuego. Era terrible el sufrimiento, los mártires que hubo en esa época. Familias enteras en el circo romano, en círculo, cantando, alabando al Señor, sabiendo que se los iba a comer los leones. Pero sabían que tenían la victoria. Sabían que no iban a perder, sabiendo a dónde iban.
tenían muy claro, y nosotros hoy tenemos que tener bien claro a dónde vamos y con quién vamos. Porque ese es el problema. Dudar a quién y a dónde vamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar de mí? ¿No? Simplemente fíjate que te estoy diciendo que hubo cosas que pasaron y sin embargo estaban firmes los cristianos. No le importaban. Cuando apedrearon a Esteban, Esteban pudo ver la gloria de Dios en el momento de su muerte. Pudo decir, se abrieron los cielos, dices, él veía, Señor, voy a ti. ¿Y sabes lo que le dijo? Lo que dijo Esteban, perdónalos. Lo mismo que dijo Jesús, en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy hay un montón de personas las cuales tenemos que perdonar porque no saben lo que hacen. Amén. Amén. Tenemos que ser claros de eso. Ya Cristo fue condenado y murió. Más aún el que también resucitó, la gloria, ahí está la gloria, ¿no? El que además está en la diestra de Dios Padre, de Dios, y el que también intercede por nosotros, es nuestro abogado, es nuestro defensor. Le dice al Padre, mirá, hoy Pablito, mirá, fíjate el corazón que tiene Pablito. No sé, se pone una macana chiquita, pero Jesús interviene con el Padre, intercede. Y es una relación directa, sigue siendo una relación directa. Entonces, si Él dice que murió, ¿no? ¿Cuánto nosotros vamos a recibir, ¿no? Del Señor? Así como habíamos hablado una vez, si nos sentamos, si Jesús está sentado a la diestra de su Padre, nosotros estaremos, porque la iglesia es una. Y ahí salta algo muy, muy, muy lindo, ¿no? Yo escuchaba en YouTube alguien que decía que no se necesitaba de la iglesia. Pero primero tenemos que saber que Dios es un Dios corporativo. Amén. El Dios corporativo es el que va a formar una iglesia poniendo como cabeza a su Hijo, y el resto somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo? Si no nos congregamos, si no nos adiestramos, entonces, ¿cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a progresar con nuestra alma? ¿Se entiende? Y dice, ¿quién separará del amor de Cristo? Y ahí está, ¿no? Si nosotros estamos firmes con Cristo, ¿no? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Fíjense, ¿no? Que el versículo está hablando de aflicciones. Solamente de aflicciones. No está hablando de que si vos estás bien, no, porque ya sabés que ya, si estás caminando bien en el camino de Dios, sabés que ya Cristo te está protegiendo. Igual vamos a pasar tribulaciones, aflicciones, ¿no? Dice, ¿cómo está escrito por causa de ti, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso es la relación que hay en el mundo con los cristianos. Es la relación que hay. Aquellos que no creen, aquellos que están confundidos, aquellos que no consideran a Dios como prioridad, esos son los que hacen que nosotros seamos perseguidos, seamos muertos en Cristo, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Acá dice, presten atención a esto es impresionante, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero ¿qué pasa? Si nosotros somos muertos, también vamos a resucitar con el Señor, amén, como lo hizo el Señor. Amén. Fíjense qué maravilla la promesa, ¿no? Sí, estamos muertos, ¿no? Caminamos por el mundo, hoy en día te pisa un auto, chao. O vienen y te asaltan y te pegan un tiro y chao. O te critican porque sos cristiano. O porque una iglesia es mejor que la otra y empieza a criticar a esa iglesia que quiere levantarse en función a las buenas costumbres de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a percibir aflicciones, pero tenemos que la promesa, hermano. Y la promesa es que resucitamos con Él. Dice, somos crucificados con Él, somos muertos con Él, pero somos resucitados con Él. Y si somos resucitados, somos glorificados con Él.
Antes en todas estas cosas, fíjense, ¿no? Estamos hablando de muerte, estamos hablando de ovejas que van al matadero. Y fíjense lo que dice el 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y uno se pone a pensar, ¿no? Si yo le digo a alguien afuera que no conoce nada de Cristo, pero este está loco. Me están contando como ovejas al matadero, me están diciendo que somos muertos por Cristo. Y somos vencedores, y somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Porque hemos librado la buena batalla. Porque hemos estado al pie del cañón junto a Cristo Jesús, aprendiendo de Él, absorbiendo todo lo que Él nos enseñó. Fíjense que esto, en definitiva, ustedes ven a los evangelios. Cristo lo predicaba, Cristo enseñaba. Fíjense, para leerse el evangelio. Y no, está diciendo, todos en ese momento no podemos decir, pero que ese es el que enseña. Por eso le decían rabí, el maestro. El maestro que sabía las cosas que él tenía que entregarnos para que nosotros podamos, junto a él, imitadores. Como también lo dice la palabra, ¿no es cierto? Y analizando, o sea, primero tenemos que creer que somos más que vencedores, hermanos. ¿Por qué? Por aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios y Cristo, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjense, ni la vida, está poniendo la vida. Ustedes dicen, esto es contradictorio. ¿Cómo puede ser que dice ni la muerte ni la vida? Ahora les explico. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni por lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor. Entonces, fíjense, ¿no? Dice, habla del amor, porque acá no está hablando de nuestra muerte terrenal, ¿no? O sea, vida vamos a tener vida eterna. La muerte es una sola vez acá que pasamos por la tierra. Quizás seamos en la generación, ¿no? Que no vamos a morir, podamos ser arrebatados, ¿no? Nunca tengamos miedo de eso. Simplemente dice velad, ¿no? Es como la parábola de las 10 vírgenes. Velad. Y es difícil velar. Fíjense que la palabra de las vírgenes eran 10 vírgenes, 2 eran 5 insensatas y 5 que habían llevado aceite, porque el Señor podría venir de repente a buscarla a sus novias, ¿no? Y sin embargo dice que la palabra que en un momento a todas, no las que no estaban preparadas, las que no estaban preparadas, sino todas cabecearon esperando al Señor. No nos durmamos, hermano. Y es por esto que tenemos que, como dije al principio, estar en la palabra, a tiempo y de tiempo, exhortando, reprendiendo, buscando la sana doctrina. Eso es lo que nos va a llevar al buen camino, hermanos. Eso es lo que nos va a llevar al futuro eterno. Que nosotros por ello vamos. Entonces, nada, nada puede separar el amor de Dios. Dios te ama. Ahora solo hay una sola cosa. No es dice que nada te puede separar del amor de Cristo, ¿no? Pero somos nosotros también los que podemos separarnos. No que Dios se separe de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos. Él nos aleja. Él está siempre con la mano tendida para darte esa salvación y para que seas más que vencedor. Eso es lo que Él quiere. Ahora, si nosotros estamos fuera del amor de Dios, es porque nosotros nos alejamos, porque nosotros no queremos, porque nos pasa algo por la cabeza y dijimos, no, chao, no quiero saber más nada con Dios, no quiero saber más nada con... Entonces, es ahí donde la cosa cambia, ¿no? Pero
no hay nada que no. Si nosotros estamos firmes en Cristo Jesús, no hay nada. Sí, fíjate que siempre todo lo va en Cristo Jesús, ¿no? O sea que Dios pone siempre a su Hijo, ¿no? En este tipo de enunciados que estamos haciendo, ¿no? O sea, lo mismo adelante, dice, sabemos que las cosas, aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense que, y cuando nos habla al final, nos habla, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, lo que sea, ni el hombre, ni no podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? Entonces, hoy debemos pensar que estando en Cristo, nuestra salvación está segura. Nuestra salvación está segura. Hay mucha, yo creo que hay mucha gente que viene a la iglesia, pasan los años, pero no entiende, no comprende esto. Nosotros cada día tenemos que dar un paso a lo espiritual, un paso a lo celestial, un paso a todo este tipo de cosas. Cuando hablamos de bendiciones, hermanos, podemos leer Efesios 1. Y ahí está la verdadera bendición que Dios te está dando. Léanlo y se van a dar cuenta cuán importante es Efesios 1, la bendición que nos da. Muchas veces decimos, no, lo mejor está por venir. No, lo mejor ya vino. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Y acerquémonos confiados, como dice también el Romano, al trono de la gracia. Porque ya fuimos justificados por el Padre, por la sangre de su Hijo. Ya nadie puede venirte a decir lo que vos fuiste en el pasado, porque Dios te perdonó. Y Dios está contigo. Amén. Nos ponemos de pie. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que nos permitiste vivir en tu casa. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias porque podemos, Señor, ir escudriñando, Señor, tu palabra. Y cada vez que volvemos a esa palabra, Señor, siempre hay algo nuevo, hay algún tesoro escondido que tú nos quieres hablar, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea atesorada en el corazón de cada hermano, Señor. Aquellos que están conectados, Señor, aquellos que están presentes, que puedan llevar la palabra y estar en todo tiempo, en todo momento, Señor, para que sea la palabra expandida a los cuatro vientos, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. De camino a los hogares, Señor, los bendecimos, Señor, llévalos en el hueco de tus manos, Señor. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a cada uno de ustedes. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.